Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 26 del Santo Evangelio según Mateo. Este capítulo comienza con el tema la conspiración para arrestar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba reunido con sus discípulos, les dijo: como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la fiesta de la Pascua de los judíos, y el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, que en ese entonces era el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y luego matarlo. Pero se decían, no durante la celebración de la fiesta de la Pascua, para que el pueblo no se alborote. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos de los judíos eran las personas encargadas de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y fueron ellos que planificaron el arresto y la muerte de Jesús. Y lo hicieron pensando que con su actitud estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y esa decisión que ellos tomaron de matar al Hijo de Dios, pensando que estaban cumpliendo con la palabra de Dios, se debió a que ellos nunca entendieron el mensaje de salvación que Jesús les enseñaba. Porque ellos entendían la palabra de Dios desde un punto de vista literal, y Jesús enseñaba la palabra de Dios, o mejor dicho, enseña la palabra de Dios desde un punto de vista espiritual. Y esto es interesante que lo entendamos, hermanos y hermanas. Cuando la palabra de Dios no se entiende desde un punto de vista espiritual, se comete el error de entrar en contradicción con la palabra de Dios, pensando que estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de entender la palabra de Dios desde un punto de vista espiritual y no literal, para que no nos pase lo que le pasó a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo judío, a los sacerdotes y a los escribas de aquel entonces. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 26 del Santo Evangelio según Mateo, la Cena del Señor. Y dice la palabra de Dios que en el primer día en que se celebraba la fiesta de la Pascua de los judíos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Y Jesús les dijo: vayan a la ciudad y allí encontrarán un hombre que va con un cántaro encima. Síganlo, y cuando entre a su casa, díganle: el maestro te manda decir que en qué cuarto él va a cenar esta noche con sus discípulos, y él indicará el lugar, y ustedes preparen la cena. Y dice la palabra de Dios que los discípulos hicieron todo lo que Jesús le indicó. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó en la mesa con sus discípulos,
y mientras comían, les dijo: le aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle a Jesús uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Y Jesús les dijo: uno que moje el pan en el mismo plato que yo, ese es el que me va a traicionar. Y siguió diciéndole: el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Pero hay de aquel que le traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas Iscariote, el que lo estaba traicionando, le preguntó a Jesús: Maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el único de los 12 discípulos de Jesús que se perdió, es decir, que no entró al reino de Dios, fue Judas Iscariote, el que administraba los fondos del grupo. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que las congregaciones o los grupos que están estudiando la palabra de Dios nunca deben involucrarse en asuntos económicos, porque si lo hacen pueden caer en pecados, y al caer en pecados no van a poder entrar al reino de Dios. Eso mismo fue lo que le pasó a Judas Iscariote. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Nunca se involucren en asuntos económicos cuando ustedes estén integrados en las congregaciones o grupos que están estudiando la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y luego de darle gracias a Dios, lo partió y se lo dio a su discípulo, diciéndole: este es mi cuerpo, coman todo de él. Y luego tomó la copa de vino y le dio gracias al Padre. Y entonces se la pasó a su discípulo diciéndole: esta es mi sangre, beban todo de ella. Y luego le dijo: hagan esto en conmemoración mía. Es decir, así es que yo quiero que ustedes me recuerden. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, el cuerpo de Cristo representa la palabra de Dios y la sangre de Cristo representa la palabra de Dios. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos y a través de ellos a nosotros es que quiere que nosotros lo recordemos lleno de la palabra de Dios, o dicho de otra manera, solamente recuerdan a Jesucristo los hombres y las mujeres que en esta tierra están aplicando la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a su discípulo y le dijo: le digo que no volveré a beber con ustedes este producto de la vid hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí hay otra enseñanza para nosotros, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús le dijo a sus discípulos es, y con ellos a nosotros, es que Él físicamente no volverá a este mundo, que sus discípulos se juntarán con Él en el reino de su Padre, cuando ellos asciendan de este mundo al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 26
o de parte del capítulo 26, espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.